vamos a hablar un poco sobre quién es el doctor Rafael del Monte. El doctor del Monte es especialista en pediatría por el prestigioso Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y cuenta con una maestría en Ciencias de la Salud. En la actualidad combina su labor como médico tratante en el Hospital Pediátrico de Iztacalco del IMSS Bienestar con su pasión por la enseñanza, ejerciendo como docente en la Escuela Médico Naval de la Secretaría de Marina, donde imparte clases de integración clínica, inmunológica y pediátrica. Su extensa experiencia como ponente en numerosos congresos, jornadas y cursos de actualización lo avala como un comunicador experto capaz de transmitir conocimiento complejo de manera clara y accesible. Además, está certificado en procedimientos críticos como el Pediatric Advanced Life Support y ha participado en cursos especializados sobre el manejo de líquidos en pediatría, lo que garantiza que su ponencia estará respaldada por los más altos estándares de pediatría clínica. Además, esta combinación única de experiencia hospitalaria, formación continua y vocación docente hace que el doctor Del Monte sea el ponente ideal para abordar un tema de vital importancia de la práctica diaria. Así que muchas gracias, doctor, por estar aquí y bueno, esperemos que esta sesión sea dinámica. Recuerden exponer sus dudas, preguntas, obviamente, ajá, con calma. Y pues ya, sin más, pues muchas gracias, doctor. Doctor, no sé si ya esté hablando, pero no, creo que no lo escuchamos. Este dato todavía persiste en el mismo país que es México, ¿sale y vale? Aquí podemos observar en breve un estudio que realizaron unos autores como una revisión sistemática, son autores del Instituto Nacional de Salud Pública, donde nos dicen prácticamente, por ejemplo, las causas de la enfermedad diarreica aguda. Ustedes saben que la predominante en general son las infecciones virales. Esto que dice infecciones intestinales por organismos y mal definidas
incluye prácticamente la totalidad de las infecciones virales, ya sea por rotavirus, astrovirus y norovirus. El resto son enfermedades que también nos dan diarrea, pero son quizás poco menos prevalentes que las virales. ¿Sale, vale? Entonces, me gusta como esta parte de esta diapositiva porque justo son los expertos en salud pública y es lo que más nos da como esta justificación para poder hablar de este tipo de padecimiento. Y aquí básicamente lo que quiero transmitirles es justo esta evolución del tiempo, desde 1922 hasta el 2017, que fue cuando publicaron bueno, cuando hicieron la fecha de corte para este estudio. Observen desde 1922 hasta la década de 1990 cómo era la primera causa de mortalidad en niños, prácticamente, y posterior a los 2000, que es donde sucede la transición epidemiológica de las enfermedades infectocontagiosas a las crónico-degenerativas, ustedes pueden observar cómo se mantiene dentro de las primeras 5 causas de mortalidad, perdón. No deja de estar dentro de esas 10 y dentro de esas primeras 5, perdón, y por eso es importante realmente el tema, ¿ok? Otro de los puntos que creo que también valdría mucho la pena es saber dónde estamos parados. ¿En qué sentido estoy hablando? Por ejemplo, FES Iztacala está dentro del Estado de México, yo soy residente de la Ciudad de México y pues podemos ver aquí dónde estaría nuestra población. Si se dan cuenta aquí, las líneas rojitas son nuestra media poblacional y sus intervalos de confianza. Y vemos que el Estado de México, por ejemplo, tiene muy poca cantidad de pacientes que sufren de enfermedad diarreica aguda, a diferencia, por ejemplo, de una zona urbana donde, pues, observamos aquí en la Ciudad de México que tenemos un poquito más allá del percentil, pues, 99, a lo mejor si lo quieren ver, o que sobrepasa ese parte del intervalo de confianza de la población general. Y vemos, por ejemplo, el estado de Campeche, que tiene una alta, pues, incidencia de este tipo de enfermedad diarreica aguda. Aquí básicamente lo que les quiero transmitir es, según a donde tú vayas a hacer tu internado, porque hay posibilidad de ir a Querétaro, por ejemplo, y a otros estados, o donde vayas a hacer tu servicio social, también es importante, o quizás si no eres residente del Estado de México o de la Ciudad de México, pero decidiste venir a estudiar aquí y te vas a regresar eventualmente pues a tu estado natal, pues aquí vale la pena saber qué tan prevalente es esta enfermedad y por ende qué tan preparado estoy yo para poder tratar a los pacientes a los que me voy a enfrentar cuando me regrese pues a mi estado. Eso es lo que quiero transmitir con esto, ¿sale? Lo dicho, nosotros tenemos que empezar por cómo llega el paciente con nosotros. Y siempre va a ser la historia de cambio en las consistencias de las evacuaciones y el aumento de la frecuencia. ¿Ok? Nosotros tenemos o estaríamos obligados en este sentido a hacer la semiología específica de las evacuaciones. ¿De acuerdo? Si son fétidas o no fétidas, si tienen moco, sangre o restos de alimentos. En algunos casos, aquí hay que pormenorizar un pequeño concepto. Enfermedad diarreica aguda es de menos de 14 días, ¿de acuerdo? Si mi paciente tiene más de 14 días, pueden agregarse algunos otros componentes como lípidos, por ejemplo, aunque no son exclusivos de 14 días. Tenemos algunas enfermedades diarreicas por parásitos que también nos pueden generar inclusiones lipídicas, como este caldo de pollo que se comenta en la clínica, que puede observarse dentro del contexto de una enfermedad diarreica aguda. Todas estas, obviamente, las tenemos que preguntar. Otro de los puntos importantes es preguntar cuántos pañales o cuántas veces está yendo mi paciente a hacer al baño. Difícilmente lo va a medir papá o mamá, simplemente es cuántas veces ha estado yendo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, 10, 15, 20. Hay pacientes que tienen diarreas completamente líquidas y completamente tan frecuentes, así como hasta 20, 25. Por eso se deshidratan muy rápido estos pacientes. ¿Sale? Condiciones asociadas, náuseas, que usualmente es una representación de algún trastorno hidroelectrolítico, vómito, usualmente también tenemos que preguntar las características del vómito. Vómito usualmente siempre va a ser gastrointestinal por lo regular, pero cuando tenemos algún vómito de tipo biliar, en ese momento también tendríamos que pensar que por alteraciones hidroelectrolíticas mi paciente está presentando un ilio metabólico y es una condición que complica el tratamiento de nuestro paciente.
También podríamos considerar algunas otras entidades que nos generen dolor abdominal, que obviamente también va a estar relacionado, perdón, a un cuadro gastrointestinal agudo. Y si ustedes se dan cuenta acá, pues esta parte del cuadro clínico tiene una evidencia 2 y una recomendación D, que quiere decir que puede llegar a cambiar. Sin embargo, la evidencia número 2 todavía es muy poco probable que cambie, ¿sale? A través del tiempo. De igual forma, cuando nosotros tenemos que hacer diferentes preguntas, además del cuadro clínico, es enfocar mi atención a saber cuáles son los factores de riesgo para la gravedad de la enfermedad. Lo dicho, menores de 1 año y especialmente menores de 6 meses tienen un mayor riesgo de gravedad. Ahorita, cuando veamos el repaso, vamos a ver por qué. Bajo peso al nacer también es otro de los puntos importantes. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua corporal total está en función del peso de mi paciente. Y estos pacientes usualmente también son un poquito más de composición corporal líquido con respecto a cualquier otro tipo de elemento forme que pueda existir en el cuerpo. Más de 5 evacuaciones en 24 horas es otro factor de riesgo o de gravedad. Más de 2 vómitos en 24 horas y también dentro de la GPS me marcan más de 4 vómitos en 1 hora. Son datos que me dan gravedad. Que mi paciente definitivamente, ya sea por los vómitos particularmente o simplemente porque no puede aceptar los líquidos, porque no es porque ya sea porque está súper irritable, ya sea porque está letárgico, no me acepta los líquidos. Entonces también es un punto importante. No los tolera por el vómito o no los acepta porque está completamente irritable o mal neurológicamente. Un paciente ya sabemos que no tenga esa protección de la IgA sérica que confiere la lactancia materna, además de otras pues moléculas antibacterianas que tengan a través del seno materno, también tiene un factor de gravedad. Y obviamente cualquier paciente que también tenga una desnutrición concomitante va a tener este mismo riesgo de gravedad. ¿Qué otros factores de riesgo existen? Factores de riesgo que me predicen una diarrea persistente, lo dicho, la desnutrición, que tenga moco o que tenga sangre, que sea un paciente que presente más de 10 evacuaciones, que sea un paciente que a pesar de que le estamos dando una hidratación adecuada, el estado de deshidratación persista por más de 24 horas y esto usualmente se asocia a un mal tratamiento médico o a un gasto fecal terriblemente alto y o a algún tipo de comorbilidad. O la clásica también, el uso inapropiado de antibióticos, que es muy común que a los pacientes les den el antibiótico sin que lo amerite y este obviamente genera una repercusión a nivel de la microbiota, disminuyendo los patógenos, bueno, la flora y fauna que es normal, que es necesaria para evitar el sobrecrecimiento de bacterias que son patógenas y que nos causan daño. Nos la llevamos y eventualmente generamos un círculo vicioso de estas bacterias patógenas que nos están ocasionando pues diferentes alteraciones, ¿no? Y complicaciones graves o que ameriten hospitalización, pues que mi paciente llegue con un estado de choque, que mi paciente presente la deshidratación grave, que prácticamente son como análogos, un vómito que sea persistente, un estado mental alterado, la falla del tratamiento de rehidratación oral, ya sea que sea exclusivamente por vía oral o por sonda nasogástrica, y una comorbilidad grave. Particularmente en comorbilidades graves pueden ser padecimientos cardiovasculares. Uno de los clásicos en pediatría de esos graves son pacientes que tienen síndrome de Down, que tienen diarrea y que por tener síndrome de Down tienen una cardiopatía congénita y tampoco los puedes sobrehidratar porque por lo regular son cardiopatías congénitas de hiperflujo pulmonar. Entonces son pacientitos muy, muy particulares. Pacientes que tengan alguna lesión renal también son importantes o pacientes que tengan cirugías o procedimientos del tubo digestivo. En este caso, pues en pediatría son muchos los que tienen alguna malformación anorrectal y que tienen que estar derivados en colostomía o que tienen que estar derivados en ileostomía. A esto nos referimos particularmente, o a esto se refiere la GPC con comorbilidades graves, ¿de acuerdo? Porque el gasto fecal a través de una colostomía y de una ileostomía es muchísimo mayor al que nosotros tendríamos por vía rectal o anal, ¿sale? Otro de los puntos que nosotros ya establecimos ahorita como un interrogatorio
es hacer una evaluación prácticamente rápida. Eh, Todos conocerán este tipo de tablita que viene siempre en las GPCs o que viene siempre en las diferentes presentaciones de quien sea que hable del tema. Durante mi experiencia docente en el centro de simulación, hice un pequeño algoritmo chiquito en función de los mejores datos clínicos con una medicina basada en evidencia. Ahorita les voy a mostrar los resultados. Pero el punto es, podemos pormenorizar a nuestro paciente o podemos atender a nuestro paciente con este tipo de abordaje con un A, B, C. En el A vamos a evaluar en la cabeza la fontanela, los ojos y las mucosas. Si mi fontanela está hundida, si mis ojos están hundidos, si hay llanto con lágrima, cómo están mis mucosas, si están secas, si están bien hidratantes o si mi baba es filante. Posteriormente me paso a la parte de la B, donde veo si mi paciente tiene taquicardia, taquipnea y eso en tórax y a nivel del abdomen el signo del lienzo húmedo. Y posteriormente vamos a las extremidades de mi paciente, donde tendríamos que corroborar el llenado capilar, pulso y datos también eventualmente de hipotensión. ¿Sale? Esta valoración así de que A, B, C se tardan 30 segundos en hacerla, con un poquito más de práctica. ¿Sale? ¿Vale? De tal forma que ya pueden desde este momento poder determinar si mi paciente se encuentra sin deshidratación, deshidratado o con deshidratación y estado de choque. La GPC nos dice más de dos por columna, nos lo clasifican en esta columna, ¿sale? ¿Vale? Ahora, este es lo que les estaba comentando. La evidencia nos dice, este es un estudio ya un poquito viejo, pero es el que prácticamente le dio toda la pauta a estos signos que les estoy platicando, donde nos habla un poquito de esta clinimetría, cuál es la sensibilidad y especificidad de estos signos que nosotros estamos evaluando. Observen aquí, llenado capilar tiene una especificidad del 0.85. Las mucosas secas tienen una sensibilidad del 0.75. Las extremidades que puedan estar, perdón, ojos hundidos y extremidades secas, por ejemplo, extremidades, perdón, mucosas secas, 0.86 de sensibilidad, ¿de acuerdo? También tenemos aquí otro, por ejemplo, como justo que las extremidades se encuentren frías con un 0.93 de especificidad, un pulso débil con 0.86 de especificidad y la mala apariencia con 0.80. De aquí, pues obviamente que este algoritmo que les presentaba acá de un ABC nos incluye muy significativamente estos datos que nos da este autor, ¿sale? Y pues aquí obviamente tendríamos que considerar los grados de deshidratación en función de los signos que nosotros encontremos, ¿sale? Tendríamos que evaluar una apariencia general, el pulso, las respiraciones, la fontanela, la presión arterial, la elasticidad o el signo del lienzo húmedo, los ojos, si tiene llanto con lágrima o no, y las mucosas. ¿De acuerdo? De tal forma que podemos establecer los grados de deshidratación: leve de 4 al 5%, moderado del 6 al 9% y severo más allá del 10%. Esto es del agua corporal total. Y por ahí recordarán ustedes en sus clases de física, un poquito de sus clases de química, que a nivel del mar 1 litro de agua es 1 kilo. Entonces, de una u otra forma, saber los pesos de nuestro paciente antes de la enfermedad y durante la enfermedad también me ayuda sin necesidad a lo mejor de aprenderme todo esto, si es que dicen, pues a lo mejor es mucho para mí, pues conozco el peso previo, conozco el peso actual y en función de ese déficit de peso puedo estimar cuál es el porcentaje al cual se está refiriendo mi paciente en ese momento de su deshidratación. ¿Sale? Otros datos que son importantes, ya lo estábamos viendo, las alteraciones del estado de conciencia, la fatiga y la disminución de la actividad. O sea, si de por sí el niño, por ejemplo, un lactante de 6 meses no puede él solito pararse e ir a tomar un vaso de agua porque tiene sed, pues un chaparro que tiene una deshidratación moderada o severa, que tiene fatiga, que está cansado, pues tampoco va a ser tan cooperador, ni siquiera va a tener la iniciativa de poder ir por un vasito de agua para tomar. Eso hace que sea un factor todavía de mayor vulnerabilidad en la población pediátrica, ¿sale? Otro sí es importante la cefalea y las alteraciones cognitivas porque nos pueden estar hablando de trastornos hidroelectrolíticos, particularmente del sodio,
cambios en el color y el volumen de la orina, porque ya sabemos que ante una baja de volemia, nuestro riñón tendría a concentrar la orina y por ende, pues sacar una orina un poquito más oscura y reducida también en volumen. Convulsiones ocurren en los dos extremos, tanto con los pacientes que tienen hipernatremia, tanto con los pacientes que tienen hiponatremia, signos de choque hipovolémico y dificultad para beber o incapacidad para ingerir líquidos. Lo importante, una vez que también ya lo podemos clasificar a nuestro paciente, es saber a quiénes le vamos a tomar laboratorios y a quiénes no le tomaríamos laboratorios. En general se acepta que la deshidratación leve moderada y el riesgo de deshidratación no se deben de tomar laboratorios, ¿sale? No lo hagan. Si es un dolor abdominal, si es una diarrea, si tiene anorexia y le toman esa biometría hemática, les va a causar ahí el conflicto de decir, tiene leucocitosis, ¿será una apendicitis? Puede que sí. También cursa con diarrea, también cursa con deshidratación eventualmente, también les puede simular un choque y también cursa con dolor abdominal, también cursa con anorexia. Esa es como es una especie de la ley de Murphy de los médicos. Si no lo necesitas, no lo tomes. Puede desorientarte, ¿sale? Esas cosas son importantes. A veces nosotros mismos nos metemos la pata en la clínica. Solamente está restringido el uso del laboratorio y gabinete para aquellos que tienen una deshidratación grave, ¿de acuerdo? ¿Qué laboratorios son los que tendríamos que tomar? Sodio, potasio, calcio, cloro, los más importantes o los electrolitos más relevantes. BUN, creatinina, glucosa y urea. Serían los realmente más importantes. De ahí en fuera, todo lo demás que le tomen está de más. Si quieren una gasometría también es algo válido para evaluar el bicarbonato, pero de ahí en fuera, todo lo demás está completa y absolutamente sobrepasado. ¿De acuerdo? Si ustedes están sospechando de hipernatremia porque tiene convulsiones, porque tiene hiperreflexia, porque está sumamente irritable, pues es otra indicación para los laboratorios. Si mi paciente se está presentando con una anuria de más de 12 horas de evolución, también están indicados los laboratorios. Y comorbilidad o diagnóstico incierto, que aquí pues puede ser a lo mejor este paciente que sí se presenta con un cuadro más clásico de apendicitis, por ejemplo, o estos pacientes que les digo que también tienen algún tipo de ileostomía, por ejemplo, que también vale la pena pues abordarlo hidroelectrolíticamente como está. No a todos los pacientes se le pide un coprocultivo, solo a aquellos que presenten moco o sangre, aquellos que tengan una sospecha de sepsis, que están chocados, y ahorita vamos a ver específicamente a quiénes les tendría que sospechar esto, pacientes que sean inmunocomprometidos, ya sea por desnutrición o por causas meramente pues de inmunodeficiencias primarias. A lo mejor uno de los más comunes en pediatría podría ser un déficit selectivo de una inmunoglobulina, por ejemplo, que son pues sí comunes o las inmunodeficiencias comunes variables. Y diarrea persistente por más allá de 7 días o viajes recientes al extranjero. Ahora bien, lo dicho, tratamiento, nunca le van a dar antibiótico, nunca, nunca, nunca. Solo bajo las condiciones de sangre, alimentos en las heces fecales, sospecha de que tenga algún otro tipo de infección agregada, infección de vías urinarias, neumonía, que esté séptico, los pacientes inmunocomprometidos, y si la clínica de la diarrea te da para una Shigella o una Giardia porque mi paciente tiene disentería, o si la diarrea es completamente acuosa y además de ser completamente acuosa, pues a lo mejor tiene esta cantidad como blanquecina o esta característica como blanquecina, a lo mejor podríamos estar hablando de una cólera, por ejemplo. Entonces sí tendríamos que especificar a lo mejor mediante la clínica cuál es el organismo para poder entonces tratarlo de una manera más adecuada. Son los menos, afortunadamente, la mayor cantidad de pacientes son pacientes que tienen enfermedades virales, ¿sale? Entonces, lo dicho, tenemos 3 grados de clasificación, ya tal cual en nuestra GPC, y es paciente que no tiene deshidratación y que tiene riesgo de deshidratación, ¿de acuerdo? Es ese paciente que se encuentra prácticamente bien, no tiene fontanela hundida, no tiene ojos hundidos,
está respirando bien, no está polipneico, no está taquicárdico, simplemente tiene evacuaciones disminuidas en consistencia y ya. Y aquí, ojo, no tiene más de 10 evacuaciones, no tiene vómitos más de 4 en una hora, más de 2 en 24 horas, ¿sale? Entonces, ahí es donde estamos perfilando a nuestro paciente de manera inicial. Lo ideal, continúa dando seno materno. Aquí, ojo, no les vaya a pasar como el gobernador de Monterrey, Samuel, que le dio vida suero oral a su chaparro de menos de 3 meses de edad. Teóricamente, el vida suero oral se debe de dar a mayores de 3 meses de edad. Sería lo ideal, ¿sale? Antes de los 3 meses, simplemente es mantener la hidratación con seno materno a libre demanda, ¿ok? Sería lo ideal en este caso, ¿sale? Solamente en los pacientes que no están deshidratados. Obviamente tendremos que hacer el énfasis en los papás, mamás, de no dar bebidas carbonatadas, no dar tés, no dar jugos, no dar frutas. Y el hecho de decirle, ¿sabes qué? Lo que necesitas es el Vidasor oral de una osmolaridad reducida. Y pues para los pacientitos que sean de más de 6 meses en adelante, pues la dieta adecuada para la edad del paciente realmente no necesita, no hay como tal alguna prohibición, salvo la que ustedes ya más o menos conocen, que si hay una diarrea que afecta a mis enterocitos, que los rompe y que altera mi capacidad de absorción por esos bordes en cepillo que ya no están, y dentro de esos bordes en cepillo se acordarán que existen las disacaridasas. Entonces no le puedo dar todavía una alimentación con lácteos alta, digámoslo así, porque no tengo las enzimas para poderlo degradar. Y si no tengo esas enzimas, también mi diarrea, que a lo mejor era de tipo secretora, también va a tener un componente osmótico. Entonces, aguas con esa parte. Usualmente esas disacaridasas y esas células en borde en cepillo se recuperan a los 7 días. Por lo tanto, a los 7 días puedo empezar a agregar lácteos a mi paciente. ¿Sale? Y nuevamente aquí, no dar antibióticos, ¿no? Lo más importante. Cuando lo van a egresar, ¿qué le tienen que decir? Bueno, ¿cómo se prepara el Vidasuero oral? 1 litro, un sobre, me dura 24 horas, ¿no? ¿Cómo se lo voy a dar? Por cucharaditas, por sorbitos, cada vez que tenga una evacuación diarreica. O si es que tiene vómito, le decimos, ¿sabes qué? Espérate 20 minutitos, no le hagas nada. Y pasados esos 20 minutos, le vuelves a dar otra vez por cucharaditas, por jeringazos, pero te la llevas tranquilito, ¿sale? ¿Y qué actividades preventivas serían las adecuadas? Pues obviamente decirle, ¿sabes qué? Pues lávate las manos bien, ten una adecuada higiene en el sentido del saneamiento del agua de casa, que esté clorada, que tengas a lo mejor un filtro, por ejemplo, para pues obviamente evitar alguna contaminación externa, ¿sale? Entonces ese sería mi manejo para mi paciente sin deshidratación. Mi manejo para el paciente con deshidratación, ya sea leve o moderada, sería pues dar el mismo suero de hidratación oral o la sal de hidratación oral de osmolaridad reducida en 50 mililitros a 80 mililitros por kilo de peso. Es lo que nos dice la GPC, ¿sale? 50 a 80 mililitros por kilo de peso. Y también las guías internacionales hoy día nos están manejando este parámetro de 50 a 80. ¿Ok? Entonces, si nosotros tuviéramos un paciente que pesa 4 kilos en el momento previo a la enfermedad, solamente 4 kilos serían 4 por 50 me da 200 mililitros, ¿sale? Eso se tiene que pasar en 4 horas, ¿sale? Y a lo mejor se lo vamos a pasar en tomas de cada 20 minutos, ¿sale? Esos 200 mililitros lo dividimos en tomas de cada 20 minutos. Si fuera un paciente que pesa a lo mejor unos 12 kilos, 12 y le calculamos por 80 serían 960. 12 kilos de mi paciente por 80 mililitros son 960 mililitros totales. Y eso, les digo, lo van a pasar en 4 horas, cada 20 minutos. Esa sería la idea de este tipo de plan. ¿Sale, vale? Mantenimiento frecuente y en pequeñas cantidades. Se puede continuar dando la leche materna y pues en algún momento dado, si mi paciente ya no es un paciente de 6 meses para abajo, pues ya le puedo dar algún otro tipo de líquido, leche, agua, pero eventualmente no sería lo adecuado. ¿Por qué? Porque me puedo ir al otro extremo. Este líquido, tal cual agua, lo que me va a hacer es diluirme más a mi paciente y me puede generar hiponatremias. Entonces, lo ideal sí sería mantenerlo con el seno materno o con las sales de hidratación oral.
¿sale? Lo otro que también es importante aquí es que los pacientes no deberían de admitir más de 2 litros de sales de hidratación oral en una semana. ¿Por qué? Porque también corren el riesgo de generar litos a nivel de la vía urinaria, que también es otro punto importante. Considerar también si mi paciente tiene mucha intolerancia a la vía oral, mucho vómito, hay dos formas de tratarlo. Principalmente es darle un antiemético, el que está pues mayormente utilizado y justificado en las guías internacionales, no en la GPC, es el ondansetron a 0,15 miligramos por kilo de peso, ¿sale? Entonces le podemos dar, es dosis única, no se da en ninguna otra ocasión. Y si aún así, aproximadamente en unos 30 minutos que ya se espera que haya hecho su mecanismo de acción, si es que lo pasaron intramuscular o intravenoso, en ese sentido, simplemente esperamos 30 minutos y valoramos otra vez la tolerancia a la vía oral de mi paciente. Si a pesar de esto sigue vomitando, se le puede considerar poner una sonda nasogástrica al paciente y pasar los líquidos a través de la sonda nasogástrica de la misma forma, pequeñas cantidades frecuentemente, ¿sale? No le voy a pasar los 960 que pusimos, por ejemplo, eh, pues en 10 minutos, ¿sale? O sea, es poco a poco. Y si aún así persiste el vómito, pues ya es un paciente que forzosamente se va a tener que manejar con tratamiento intravenoso, ¿sale? Ahora, lo que les decía, mi paciente puede estar sumamente irritable, mi paciente puede estar sin querer tomar las sales de hidratación oral y no son suficientes para reponer las pérdidas. Casi, casi es así de que mi paciente ya en hospitalización me hizo 100 gramos de popó, son 100 mililitros que tengo que reponer. Si mi paciente está tan irritable que saca 100 pero mete 80, ahí ya tenemos un balance negativo y mi paciente sigue deshidratado. Es lo que les decía. Mi paciente tras 24 horas sigue con deshidratación a pesar del tratamiento. ¿Sale? Entonces ahí tendríamos que hacer adaptaciones al tratamiento. Nos tenemos que dar cuenta. ¿Ok? Ahí sería nuestro plan con deshidratación leve y moderada. Y luego venimos a la deshidratación severa o con choque, pues hipovolémico, ¿sale? Como cualquier paciente chocado, le damos una carguita de solución salina al 0,9% a 20 mililitros por kilo. Habíamos dicho un paciente de 7 kilos de peso, 7 por 20 serían, si no me equivoco, 140, vamos a corroborar, 7 por 20, 140 mililitros de carga para pasar en 20 minutos. ¿Sale? Una regla 20-20, 20 mililitros por kilo en 20 minutos. ¿Sale? Si fuera nuestro paciente que dijimos de 12 kilos, 12 por 20 son 240. 12 kilos por 20, 240 mililitros de solución salina al 0,9% para pasar en 20 minutos. Puedo pasar 2 bolos. Si en mi segundo vuelo al término mi paciente sigue deshidratado, puedo empezar a considerar otras causas. Un choque séptico, por ejemplo, una diarrea que tiene un gasto total y absolutamente alto al cual no estoy alcanzando. Y aquí pues obviamente ya es, ¿sabes qué? Pues sí necesito ayuda del pediatra. Incluso el pediatra hasta podría llegar a necesitar ayuda de un pediatra ProMax, que sería el experto o el subespecialista en terapia intensiva pediátrica, por ejemplo. Y pues valorar, se resolvieron o no mis datos de choque y pues si no es así, empezar a hacer estas derivaciones a segundo, a tercer nivel, ¿sabes? ¿Qué contraindicaciones pues hay para la terapia de rehidratación oral, que es el tratamiento que casi casi se deben de saber de base? El estado mental alterado, la inhabilidad para tolerar los líquidos, ya sea, les digo, por sonda nasogástrica o por vía oral, problemas gastrointestinales como el hilio, que es este vómito biliar que también ya nos dice que tiene otra alteración hidroelectrolítica que tenemos que manejar forzosamente, anormalidades anatómicas y síndromes malabsortivos, que es un poquito de lo que les comentaba también, ¿sale? Ahora, cuando mi paciente llegó con choque, fíjense bien lo que dice la GPC, dice, dale solución isotónica, la solución salina, para reemplazar el déficit y de mantenimiento. Son las dos circunstancias, ¿ok? Entonces, ustedes se acuerdan que una deshidratación con choque era una de más del 10%. Si yo les ponía del ejemplo, este chaparro
que pesaba 7 kilos, el 10% son 700 gramos, ¿no? 700 mililitros. Es un déficit aparentemente chiquito. Ok, le tengo que dar esos 700 mililitros. ¿En cuánto? En 4 horas, más sus líquidos de mantenimiento. Para esto nosotros tendríamos que tener dos opciones. Déjenme tantito, les pongo este. ¿Cuáles son esas dos opciones? El método de Holiday Cigar, por ejemplo, y este método nos dice, así muy en general, en los primeros 10 kilos de peso, tú le vas a dar 100 mililitros, ojo, este es de mantenimiento, por kilo, ¿de acuerdo? En los siguientes 10, que son de 10 hasta el 20, yo le voy a dar 50 mililitros por kilo, ¿ok? Y en los siguientes, que ya es básicamente arriba de 30, yo le voy a dar 20 mililitros por kilo. Y este es como donde a veces siempre tienen como este pequeño problema, ¿sale? Si yo le doy 10%, que sería mi tope a ese paciente, el total de estas soluciones serían 1000 mililitros, ¿ok? Pero ese ya es mi basal de ese paciente. Un paciente que pesa 20 kilos tiene los 10 kilos primeros y le voy a suministrar los siguientes 50 mililitros por kilo. Por lo tanto, va a ser 1000 mililitros más, si mi paciente pesa 15 kilos, entonces son 5 kilos por 50, que me va a dar 250. ¿Sale? Ya tenía mi basal, que eran mis primeros 10 kilos. Le estoy sumando otros 5 kilos, 50 mililitros por kilogramo de peso, que me va a dar 250. Por lo tanto, el mantenimiento de mi paciente son 1250 mililitros para 24 horas. ¿Ok? Y a eso, a ese paciente que pesaba 15 kilos, le vamos a sumar el déficit, que asumiendo que sea una deshidratación con choque, son 15, el 10% serían 1500. ¿Están de acuerdo? Estos 1500 van a ir sumados a estos 1250. Pregunta hasta aquí. ¿Esta explicación es clara? ¿Sí me doy a entender? Sí, Ok. Entonces, así uno de ustedes que quiera participar muy en breve. Si nosotros tenemos un paciente que pesa 25 kilos, igual que llegó con deshidratación severa, ¿cuántos serían sus líquidos de mantenimiento y sus líquidos de déficit, asumiendo que tenga un 10%? Quien quiera participar, lo hacemos, bueno, yo lo empiezo a calcular desde ya, ¿vale? Alguien que quiera. ¿Alguien por ahí, alguna manilla? A ver, bueno, tal vez para no quitar como también el tiempo de la noche que tengamos, dijimos, nuestro paciente pesa 25, ¿va? Si dijimos que tiene el 10% de la pérdida de líquido, a este 25 le tocaría o le correspondería eh, 2.5 litros. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería nuestro déficit, 2.5 litros. ¿Vale? Y dijimos que mi paciente pesa 25, por lo tanto tiene 10 kilos aquí, por lo tanto tiene 10 kilos acá. Y dijimos que los primeros
eran 150. ¿Están de acuerdo? 100 mililitros por kilo, que me daba 1000. Los siguientes eran 50 mililitros por kilo, que me daban, en este caso ya son 500, perdón, 500 mililitros. Y para los siguientes restantes 5 son 5 por 20, que estos 5 por 20 son, ay, 5 por 20 son 100, ¿sale? Entonces son 1600, ¿sale? 1600 de mantenimiento más 2.5 del déficit de mi paciente. ¿Para pasar en cuánto? En 24 horas, ¿sale y vale? Ahora, esto es importante porque dijimos 2.5 más 1.6, son 4 litros, punto 1. Sí es mucho, sí suena demasiado la cantidad de líquido, ¿sale? Que estamos perdiendo. Esto lo vamos a dividir entre 4, perdón, 400, 100, por ejemplo, entre 24, que son las horas del día, y ahí es donde nosotros le pondríamos, por ejemplo, a la notita de enfermería o a las indicaciones para enfermería, son solución salina al 0.9% para pasar X cantidad a velocidad de 170 mililitros en una hora, ¿sale? Y con esto estoy completando los 4 litros 100 en un día. Ahora puede que sea mucho, también puede que sea mucho. Hay pacientitos que son importantes. A lo mejor este chaparro que pesa 25 kilos no es uno que se vaya a ver afectado mucho, pero ahorita vamos a ver un poquito de fisio cardiovascular muy chiquita. Si son muchos líquidos, los puedo pasar en 48 horas siempre y cuando esté consciente de que tengo que reponer eso, ¿sale? Y obviamente valorando mis datos de choque, valorando frecuencia cardíaca, valorando gasto urinario, valorando llenado capilar, valorando pulso y demás, ¿sale? Entonces, esa es la idea. También nos dice la GPC, si tu paciente ya llegó con choque, pues de una vez dale tus 100 mililitros por kilo, no te esperes más, o sea, eso se lo tienes que añadir, digámoslo así, a tu base también. Y si tu paciente todavía no tiene una buena respuesta, agrégale 50 mililitros por kilo, ¿sale? Y valora siempre la respuesta a la clínica. Y lo que les decía, los electrolitos, sodio, potasio, urea, creatinina, glucosa, bicarbonato, que también sería interesante, ¿sale? Em, si es posible, sígale dando seno materno y en caso de hipernatremias, pues es un tratamiento muchísimo más específico, ¿sale? Ahí literalmente como ya es un paciente con una condición grave, lo ideal es que no lo traten ustedes, sino que simplemente lo refieran, ¿ok? Ahora, durante el tratamiento intravenoso, siempre tienes que tener en mente, voy a iniciarle la tolerancia a la vía oral de manera temprana. Usualmente se esperan 4 horas, 4 horas de tratamiento intravenoso y vamos a tratar de darle, ¿sale? ¿Por qué es importante? Porque al final del día, el primer factor que está alterado es el intestino. Yo estoy metiendo el líquido intravenoso, pero el líquido que se me está fugando es un líquido que es transcelular, porque es a través del tubo digestivo. Por tanto, tengo que darle algún mecanismo a mi tubo digestivo de decir, hey, estoy trabajando contra gradiente, tengo ya un gradiente específico mayor en la luz intestinal, por lo tanto tengo que absorber, ¿no? Eso sería lo más fisiológicamente correcto. Entonces tengo que procurar llegar a la fisiología normal de mi paciente, volver a esta parte de la homeostasis, ¿no? Ahora, ¿qué le vamos a hacer como alternativas no farmacológicas? Durante y después de la deshidratación, acuérdate, no suspendas la alimentación. Y si la suspendiste, trátala de reiniciar inmediatamente tras 4 horas de terapia de rehidratación oral o tras 4 horas de terapia de rehidratación intravenosa. Mantén la leche materna, evita jugos y bebidas carbonatadas y no utilices antidiarreicos. Ojo, los antidiarreicos usualmente son como diosmectita, el racecadotrilo, por ejemplo. Estos no se deberían de dar específicamente. Solo se dan si mi paciente no tiene el antecedente vacunal de rotavirus. ¿De acuerdo? Ahí es donde realmente entra el antidiarreico. Ojo, ¿en quiénes se van a dar? En todos los menores de 6 meses. ¿Sale? Todos los menores de 6 meses con antecedente de rotavirus negativo
o sea, de una vacuna de rotavirus, son susceptibles a que yo le pueda dar racecadotrilo. ¿Por qué? Porque es el tratamiento específico para el rotavirus, ¿sale? De ahí en fuera, ningún otro sería lo ideal, o sea, solo es el único caso en el que sí se pueden como tal dar. Esto sí viene dentro de la GPC. Dentro de las guías internacionales, lo que tenemos es a los pacientes les podemos dar zinc. El zinc se puede dar en menores de 10 kilos a 20, perdón, a 10 miligramos por día durante 14 días. Mayores de 10 kilos a 20 miligramos al día por 10 a 14 días. Y pues no es de adultos esta plática, pero a los adultos se les da 30 miligramos por día de 10 a 14 días. ¿De acuerdo? El zinc lo que hace es como un cofactor a mantener todas nuestras funciones enzimáticas celulares o intracelulares y obviamente a través de eso pues favorecer el adecuado transporte de diferentes iones, generar diferentes moléculas de energía y asimismo también pues aumentar el recambio de nuestras diferentes reacciones enzimáticas para recuperar muchísimo más rápido nuestras células del borde del cepillo, ¿vale? Otros de los importantes pues serían los probióticos. Los que mayor evidencia tienen son Lactobacillus rhamnosus GG y Saccharomyces boulardii, aunque el beneficio es modesto porque solamente acortan un día la de duración de la diarrea. Digo, un día parece no ser mucho, pero créanme que una mamá que está angustiada porque su niño no deja de hacer diarrea, se va a sentir aliviada con esas 24 horas que ustedes le regalen, ¿sale? Entonces, pareciese no ser tan importante, pero pues ya saben, lo malo no se, lo bueno no se cuenta, pero cuenta mucho. Ah, también es importante, si ustedes ya están decidiendo egresar al paciente, pues bueno, obviamente también tienen que educar a ese familiar, a la mamá, a la abuelita, a la tía, al papá, al hermano, lo que sea. Enseñar la técnica correcta del suero, de las sales de hidratación oral en casa. Lo dicho, es 1 litro de agua potable, se diluye un sobre. Ese sobre les dura aproximadamente, bueno, ese litro ya con el sobre disuelto les dura 24 horas. El resto pues, ya no sirve, se tendría que tirar si es que les sobra. No darle más de 2 litros en una semana de sueros. Reforzar el hecho de que tienen que dar lactancia materna, tener una higiene de manos adecuada. De hecho, durante la pandemia se observó que por la pura higiene de manos, las enfermedades diarreicas agudas redujeron durante la pandemia en un 50%. O sea, sí es una cosa muy relevante como medicina preventiva, ¿sale? Asegurar la cloración y el almacenamiento adecuado de agua para los lugares que obviamente sean no urbanizados. Y esto pues obviamente tiene una prevención de grado 1A. Y aquí no sé, importante saber ustedes cómo van. ¿Tienen dudas? No, doctor, todo bien. Ok. Este ya es básicamente nuestro recordatorio. ¿Ok? Ya con todo lo que vimos clínicamente que se tiene que hacer, este es el fundamento de ciencias básicas que tiene. ¿Ok? Aquí pueden observar, este es tomado del libro de Velázquez Jones, Líquidos y electrolitos en pediatría. El doctor lo que nos hace es la comparación de un lactante de 7 kilogramos contra un adulto de 70 kilos. Observen bien, ambos tienen un ingreso de 1000 mililitros día, un egreso de 1000 mililitros día. Y el líquido extracelular de un paciente lactante de 7 kilos es de 2100 mililitros. Dense cuenta que el egreso normal es prácticamente la mitad de lo que mi paciente tiene de líquido extracelular. Imagínenselo con una diarrea. Se va a llevar más del 50% del líquido extracelular de mi paciente. Por eso se deshidrata demasiado rápido y por eso es una causa de morbimortalidad importante en la edad pediátrica. Si se acuerdan en ese sentido, véanlo comparado con un adulto. Ingresa 2000 mililitros, saca 2000 mililitros, pero la cantidad de líquido extracelular es de 14,000 mililitros. Prácticamente no es un 50%, es una séptima parte de lo que mi paciente pesa. De ahí la importancia de la enfermedad diarreica en pediatría. Cuando se comparan o cuando se equiparan un poquito más estas proporciones de los líquidos extracelulares, al año de edad.
Al año de edad aproximadamente ya está muy similar mi paciente pediátrico con respecto al adulto, ¿sale? Pero pues justo ahí se daban cuenta, ¿no? Las opciones que les ponía. Predicen gravedad, pacientes de menos de un año de edad y todavía más pacientes de menos de 6 meses de edad, ¿no? Y lo podemos también observar aquí, un poquito de esta parte del agua transcelular. Esta es la que no está sujeta a estos trastornos de osmolaridad, de tonicidad, ni nada de esto, ¿sale? Y esta es la que particularmente más se pierde. Todas las diarreas que se generan por virus son secretoras y están generando un ambiente, pues sí, hiperosmótico allá afuera en el lumen. Y obviamente tenemos una motilidad intestinal acelerada que nos traduce poca absorción, poco tiempo de absorción y todo se va, ¿ok? Fíjense bien. Dijimos que los de menos de 6 meses eran un factor de riesgo importante. Tienen una agua total o un agua corporal total del 70, 74, 79%, a diferencia de los de 6 a 12 meses, donde es 60,4. Y el otro punto de corte era el año de edad, ¿no? De un año para arriba, vean, 58, 62, 61, 58, un poquito más estable, ¿no? Como lo que tiene el adulto. Entonces, de aquí deriva en estas situaciones que les estoy platicando como importantes, ¿sale? Otro de los puntos que también es básico, el atore al momento del pase de visita también es muy, muy, muy relevante. Dijimos que toda esta cantidad de agua que se está saliendo, pues a lo mejor puede que no esté acompañada, bajo el contexto de que es agua transcelular, por movimientos hidroelectrolíticos electrolíticos nada más, ¿sale? Es decir, mantengo mi cantidad de sodio, es decir, mantengo mi cantidad de potasio, de calcio, de cloro, de lo que ustedes quieran, ¿sale? Pero estoy sacando el agua. Obviamente, saco el agua, mantengo los solutos, aumenta mi osmolaridad plasmática. Y mi vasopresina usualmente se secreta de una manera normal entre los 280 y los 290 osmoles por kilo de agua. Y mi sed, mi mecanismo de la sed, que es mi mecanismo compensatorio para no deshidratarme, se empieza a activar desde los 290, ¿ok? Y es el clásico, tú te estás rifando, tú dices, no, yo tomé la clase, me la sé de todas, todas, estoy hidratando bien a mi paciente. Y llega el adscrito en la mañana y le pregunta al niño, así literal, un niño verbal, obviamente, ¿no? Le pregunta, oye, ¿tienes sed? Y el niño dice sí. Ahí ya todo tu tratamiento, por más gas que le hayas echado, ya valió. ¿Por qué? Porque quiere decir que está concentrado, que tiene una mayor cantidad de solutos y poca cantidad de agua adentro. Y ese es el clásico de clásicos donde nos atoran a todos, ¿sale? Por ahí entonces siempre vale la pena acercarte con tu pacientito y además de valorarle el llenado capilar, la orina, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, pues ser buena onda y decirle, oye, ¿cómo estás, Juanito? ¿Tienes sed? Así simple, así sencillo, ¿sale? Y aquí nada más este pequeño como recordatorio es un dibujito que yo hice, pues justo son la regulación del hipotálamo, como eventualmente pues tiene que secretar la vasopresina, ¿sale? A través de los diferentes núcleos. Y otro de los importantes, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta a través del balance hídrico que tenemos que calcular casi casi hora con hora, minuto a minuto, que es la parte TOC de los pediatras, es justo ver esto que les estaba diciendo. Mi cantidad de popó que yo voy a secretar de manera normal o fisiológica son 20 gramos por kilo día de popó. Obviamente nosotros estamos observando que un paciente con enfermedad de diarreica aguda tiene muchísima más cantidad de heces, obviamente, que sus ingresos, ¿sale? O pues en general que todo el agua transcelular que tiene que tener. Y vemos aquí que en las primeras horas, pues la orina está reducida. ¿Por qué? Porque trata de compensar. Una vez que nosotros estamos rehidratando, aproximadamente, nos decía la GPC, en 4 horas, pruébale la vía oral. A lo mejor este paciente va respondiendo bien, ya disminuyó el gasto fecal y todo esto, ya le dimos solución oral, ya le estamos dando menos, ya le estamos dando un poquito más de leche. Sigue todavía nuestro gasto urinario bajo porque pues, obviamente el riñón tarda en reponerse un poquito, pero pues se dan cuenta que ya nuestros requerimientos ya están siendo menores. ¿Por qué? Porque también nuestro paciente va teniendo una evolución adecuada. Y a las 12, 24 horas vemos que nuestro volumen urinario también ya está restablecido. Ojo, este volumen urinario, cuando mi paciente llegó con choque, tiene una lesión renal aguda y puede ser una poliuria como compensatoria aparentemente, pero
Si mi paciente orina más de 5 mililitros por kilo por hora, aguas con esa poliuria, porque quiere decir que mi paciente ya hizo una necrosis tubular secundaria a la hipovolemia. Y esos líquidos de más también se los tengo que reponer. Entonces, ese es un punto como clave. De ahí que también vale mucho la pena estar siempre al pendiente del balance hídrico que va teniendo nuestro paciente a través de la evolución cuando estamos ahí en el hospital, ¿sale? Entonces, creo que estas son como las cosas más relevantes que nosotros tendríamos que saber dentro de la enfermedad diarreica aguda. Espero en este sentido que les sea de utilidad. Les digo, traté de hacerlo como lo más clínico posible, con evidencia científica adecuada y con un pequeño recordatorio para que sepan por qué y de dónde es importante esto. Y les decía, importantísimo, se me fue aquí a mí, esta parte del agua corporal total. Para los pacientitos que, en el caso que les dije de 4 kilos, de 4 litros 100 de agua, aquí hay que tener en cuenta que antes de los 2 años de edad, todavía nuestro paciente tiene alguna cierta función más cardíaca del lado de cavidades derechas. Acuérdense que desde que nacen, conforme van creciendo, el predominio inicialmente es el esfuerzo de las cavidades derechas del corazón y eventualmente pues va a ir siendo esa transición hacia el lado izquierdo. Acuérdense que el derecho depende de volumen y el izquierdo depende de presión. Si yo le meto esos 4 litros en las primeras 24 horas, seguro lo estoy encharcando y seguro le genera una falla cardíaca congestiva. ¿Ok? Por eso es importante. Tengo no 24 horas. Para esos pacientes que todavía tienen fenómenos de dependencia del ventrículo derecho, puedo aguantar hasta 48 horas. ¿Sale? Solo por eso. ¿Y qué le tengo que revisar en ese sentido? Voy y escucho los pulmones para ver que no tengo sobrecarga del lado derecho y que no tengo crepitantes. Voy y le veo el cuellito para ver que no tiene ingurgitación yugular. Voy y le palpo el hígado para ver que no tiene hepatomegalia, que son datos de congestión. De esa forma, yo también estoy regulando la cantidad de líquido que le estoy dando a mi paciente. ¿Sale? Y es importante, aproximadamente a los 2 años de edad, el corazón ya tiene completa y absoluta predominancia de las cavidades izquierdas que dependen de presión y ahora sí ya no importa tanto el volumen que yo le esté pasando, ¿sale? Entonces son esos puntos claves, así que ustedes ya tienen ahora dentro de su conocimiento. Y eso, les digo, sería todo por mi parte. Ahora, pues, dudas que ustedes tengan, si quieren hacer algún tipo de ejercicio o algo por el estilo, eh, pues adelante, todo es bien recibido. A ver, Leo, ¿de qué forma podríamos confirmar la necrosis tubular además de con la poliuria? Es una muy buena pregunta, amigo. Primero, tenemos que tomar en cuenta aquí las fracciones de excreción, fracción FENA, fracción FEBUN, por ejemplo. Si mi paciente no tiene uso de diurético, lo que tenemos que, como herramienta clásica es el índice de la fracción excretada o la fracción, sí, fracción excretada de sodio, ¿vale? Si mi paciente tiene uso de diurético, furosemide, aminofilina, por ejemplo, o algún otro, hidralacina. En ese caso, nosotros tendríamos que utilizar el FEBUN, que es muy similar a la ecuación de la fracción extractada de sodio, pero utilizamos la urea, ¿no? O el BUN, el nitrógeno úrico en sangre. Esa es una forma en la que lo podemos detectar y otra es midiendo las densidades urinarias. Sale todo paciente que tiene poliuria va a tener una densidad urinaria de menos de 1015, sí, de menos de 1015, ¿sale? Que sería como una forma de identificarlo. Pero la forma más aguda, literal, es nada más con la pura poliuria, ¿sale? O sea, por ejemplo, ¿a qué voy? Si mi paciente ya está con 4.5 mililitros por kilo hora en sus primeras 8 horas de evolución de la enfermedad diarreica aguda y desde que ya empezamos a darle tratamiento, pues ahí ya dices, agua pasa por mi casa, no me voy a esperar tanto. Aquí lo ideal es darle el soporte nutricional. Usualmente se dice que mi paciente puede tener una mejor respuesta si nosotros le empezamos a dar algún tipo de aminoácido como la glutamina y esta ayuda a favorecer una síntesis y un recambio epitelial de las células tubulares muchísimo más rápido. Entonces,
Es darle tiempo al tiempo, básicamente, pero sí tendríamos que estar reponiendo esa cantidad de orina. Esa es como la pregunta que veo en el chat. No sé si alguien tenga alguna otra más, igual si la quiere vaciar en el chat o igual si quiere abrir el micrófono también sin ningún problema. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿O alguna opinión? Igual recuerden participar. Bueno, si ya no hay más dudas por el chat o que alguien quiera decir, pues, ajá, le damos muchas gracias, doctor, por su ponencia. De parte de Clinical Club, pues le agradecemos pues mucho su tiempo y esfuerzo que igual invirtió aquí. Y pues obviamente le haremos llegar su constancia a través de su correo electrónico. Muchas gracias, doctor, y esperamos tenerlo presente en próximas ponencias o sesiones.